Bueno, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente reunidos para continuar desarrollando la temática asociada con los fundamentos de estadística descriptiva en lo que tiene que ver con análisis de datos agrupados. Bien, hasta el punto de ayer nosotros alcanzamos a desarrollar los elementos necesarios para construir una tabla de frecuencia en datos agrupados. Vamos a hacer un breve recorrido por los pasos que deberíamos tener en cuenta para nosotros construir la tabla de frecuencia como para hacer el recorderis. ¿Listo? El primer paso que nosotros debemos tener en cuenta, o lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para saber si es un análisis de datos agrupados, es si el total de datos que estamos analizando es mayor a 20 datos. Si los datos que estamos analizando son mayores a 20 datos, entonces ya estamos hablando de que existe la necesidad de analizar los datos de forma agrupada. Agrupar implica que existe la necesidad de crear unos intervalos para poder analizar los datos. Bien, entonces, primer paso para nosotros analizar datos de forma agrupada. Cuando nosotros recolectamos datos, les decía, nosotros recolectamos los datos y los datos se nos vienen presentando a nosotros en cualquier orden, ¿verdad? Entonces nosotros, lo primero que nosotros debemos hacer para analizar los datos es organizar los datos de forma ascendente. Y lo vamos a ir viendo con el ejemplo que nosotros hicimos ayer. Este ejemplo que nosotros hicimos ayer hablaba de unas unidades defectuosas de una línea de producción. Se recolectó un total de 31 datos, que es el valor de n, que siempre debemos tenerlo claro, cuál es el n que estamos trabajando. Bien, y aquí están los datos que se recolectaron, pero ya están organizados. Si se dan cuenta, aquí en el libro de Excel yo les estoy colocando unos comentarios respecto a cada uno de los elementos. Bien, entonces ustedes tienen aquí el total de los 31 datos, tienen los 31 datos y los tienen organizados de forma ascendente. ¿Con qué propósito se deben organizar de forma ascendente? Para determinar de forma rápida cuál es el dato menor y el dato mayor en el conjunto de datos que se está analizando. Bien. El siguiente paso que nosotros debemos tener en cuenta es calcular el número de clases. El número de clases está representado con la letra C. Esa letra C lo que nos permite a nosotros, o lo que nos da a conocer a nosotros, es el número de intervalos que nosotros vamos a construir, o el número de intervalos que nosotros tenemos que construir. Dicho de otro modo, el número de grupos que tenemos que construir. Bien. Un intervalo siempre está compuesto por unos límites, va a tener un valor inferior y un valor superior, se denominan límite inferior y límite superior. Hablábamos de que existen unos límites, estos son los límites estadísticos, el límite inferior y el límite superior, y existen los límites reales, que son los que permiten establecer la conexión entre un grupo y otro para poder graficarlos en un histograma. Bien, entonces, nosotros calculamos, saber cuántos intervalos vamos a hacer. Hay una regla, es la regla de Sturges, que aplica a el número de clases, es decir, a determinar el valor de C, que nos dice que siempre debemos aproximar el valor que nos da C, es decir, este valor que tenemos aquí, siempre debemos aproximarlo al entero siguiente. ¿Ya? Aquí no es al entero más cercano, sino al entero siguiente. Es decir, que si a mí me hubiese dado 5.2 por la regla de Sturges, yo tenía que haberle colocado no que era aproximadamente 5, sino aproximadamente 6, porque esa regla me obliga a aproximarlo al entero siguiente, solamente para la variable C. Después tenemos que calcular el rango. El rango no es más que la distancia que hay entre el dato mayor que se tomó y el dato menor que se tomó. Por eso se hace haciendo una resta. Se resta el dato mayor menos el dato menor, y eso nos da, que en este caso, el valor de 88, porque nuestro dato mayor es 90 y nuestro dato menor es 2. ¿Listo? Siguiente paso es calcular la amplitud de la clase. La amplitud de la clase se simboliza con la letra W. Y la letra W lo que nos permite a nosotros conocer es cuántos datos debe contener cada intervalo. Es decir, los intervalos van a ir de cuánto en cuánto. Sabemos que un intervalo puede ir de 5 en 5, de 10 en 10, de 12 en 12, de 13 en 13. Nos permite la W saber de cuánto en cuánto van a ir los intervalos que nosotros vamos a armar. Bien. Entonces, en el caso de la W, sí se debe aproximar al entero más cercano. Ahí sí tenemos en cuenta al pie de la letra la regla de aproximación, que nos dice que si la parte decimal es inferior a 5, se aproxima al entero en el que se encuentra, y si es superior a 5, se aproxima al entero siguiente, lo que nosotros estábamos hablando el otro día. En este caso, 14.66, la parte decimal es superior a 5, entonces se aproxima a 15. Si nos hubiese dado 14.2, entonces lo hubiésemos aproximado a 14, que es el entero más cercano.
Bien, Profe, disculpe, ¿sí? usted está compartiendo Pantalla, imagen, sí, pantalla, es que claro. no me sale, ¿Me confirman los demás? ¿Estaban viendo el no Excel? sé. Sí, señora, Sí, señora, dejó a de mí me salir sale. el Excel y salió una imagen A mí de me sale fondo. y que cenasofía.com. Ajá. No, Ya, No, pero ya ya, ahora, cambió, ya ahora está en el sí. Excel de ya ayer. cambió nuevamente, está otra vez en la diapositiva. A mí Sí, sí estoy me sale la en el Excel pantalla. ahora mismo. Y ahora sí lo veo, y ahora sí. O sea, lo que No, me no me interesa es que sale. estén viendo la pantalla. No, Mari, entonces tiene que ser un tema de conectividad. De pronto el ancho de banda se bajó en tu conexión. Cuando se baja el ancho de banda, uno deja de ver imágenes en streaming. Voy a intentar conectarme nuevamente, profe, para que Ponte no más se corte. cerca, nena, del internet, al lado, enfrente. Voy a conectarme otra vez, profe. Oye, Bueno, te gracias. demoras para saber si te espero. No, 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 2 minuticos enseguida ya me voy a conectar de otro teléfono. Del tuyo, con datos directamente. Oye, profe. Listo. Bueno, entonces tenemos en cuenta esto. Vamos bien hasta aquí en el Recorderi, ¿cierto? Entonces, ustedes las fórmulas les quedaron aquí en el Excel, igual las fórmulas originales, las fórmulas aritméticas las tienen acá en la presentación, donde sabemos que, por ejemplo, C se calcula teniendo en cuenta la siguiente fórmula, 1 más 3.3 logaritmo de n, esa fórmula la hemos introducido aquí en C, 1 más 3.3, observen acá arriba, 1 más 3.3 logaritmo de D3, y en D3 está el valor de n, ¿listo? En 88 dice que es A33 menos A3, pero A33 es la celda donde está el dato mayor, que es 90, y A3 es la celda donde está el dato menor, que es el 2. ¿Sí? Y en W nosotros tenemos que es R sobre C, es decir, el valor que tenemos aquí arriba, 88, entre el valor de C, que es 5, que es 6, que tenemos que tomar es el valor que está el que aproximamos. Bien, entonces aquí sacamos el valor aproximado, aproximadamente 15. Entonces quiere decir que cada intervalo va a contener 15 datos. Entonces nosotros ayer dijimos que estos elementos son, hasta la F esta, son de pronto, hasta la marca de clase, son elementos que no teníamos antes en la tabla de frecuencia que veníamos construyendo. Entonces hay unas orientaciones. Entonces en las clases lo único que nosotros hacemos es colocar el número de clases que determinamos. El número de clases nos lo dio C. Se nos dice que son 6 clases, entonces nosotros colocamos 6 clases, del 1 hasta el 6. ¿Listo? Después, lo primero que nosotros establecemos son los límites inferior y superior. Dijimos que el límite inferior siempre de la primera clase o del primer intervalo, el límite inferior va a ser el valor del dato menor que recolectamos, y a partir de ahí comenzamos a contar el número de datos que nos indique W. Entonces ustedes ayer hicieron un ejercicio bastante ameno con los deditos de verificar de 2 hasta dónde eran 15 datos. Entonces arrancaron con el 2 y comenzaron a contar 2, 3, 4, 5 y dijeron que el dato número 15 era el 16, entonces el primer intervalo va de 2 hasta 16 y ahí hay 15 datos. El siguiente intervalo arranca con el entero siguiente después del que yo tenía en el límite superior. Entonces, si yo quedé en 16, acá arranco en 17. Y en 17 comienzo a contar otra vez 17, 18, 19, 20, 21, hasta que llego al dato número 15. En este caso fue 31 y así sucesivamente. Esa parte ahí la tenemos clara, ¿verdad? Señora. Bien. Después de que nosotros hacemos eso, lo que hacemos es determinar los límites reales inferiores. La fórmula del límite real inferior es la que tienen señalada aquí en los títulos. El límite real inferior se halla tomando el límite inferior y restándole 0.5. Ese no es un escaleno. Bien, entonces se halla buscando, tomando el límite inferior y restándole 0.5, y ese ejercicio, esa operación la repetimos con todos los límites inferiores. A cada límite inferior le restamos 0.5. Y por este lado, acá el límite real superior se halla tomando el límite superior y sumándole 0.5. Decíamos que esto está correcto en la medida
que cada límite real superior sea igual a cada límite real inferior de la clase siguiente. Miren, por ejemplo, de la primera clase el límite real inferior es 16.5 y de la segunda clase el límite real superior 16.5, límite real inferior 16.5. Límite real superior 31.5, límite real inferior 31.5. Porque ese es el punto donde coinciden los intervalos al momento de poderse graficar. ¿Listo? Bien. El siguiente paso que nosotros tenemos en cuenta es el cálculo de la marca de clase. La marca de clase no es más que encontrar un punto medio entre los intervalos, ¿sí? Entre los límites de los intervalos. Entonces se calcula utilizando el valor del límite inferior, sumándolo con el del límite superior y dividiéndolo entre 2. Entonces sería 2 más 16, 18. Entre 2, 9. 17 más 31 serían 48, entre 2, 24, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Hay algo que nosotros debemos notar, es que entre 9 y 24 hay una distancia de 15 datos. Entre 24 y 39 hay una distancia de 15 datos. ¿Por qué? Porque esa es la amplitud de nuestras clases. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me confirman si hay alguna duda? Bien. Listo, entonces, el siguiente o la siguiente frecuencia que se determina de un modo diferente a la anterior que ya nosotros veníamos hablando de datos no agrupados, es la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, esta primerita que está aquí. Porque es diferente, resulta que nosotros en los datos agrupados, no agrupados, recordemos que nosotros ahí lo único que hacíamos era mirar cuántas veces se repetía un dato y colocábamos aquí, si por ejemplo el 2 se repetía 5 veces, yo colocaba 5. Pero resulta que ya yo aquí no tengo un solo dato, tengo un grupito de datos que va de 2 a 16 y yo no puedo mirar la frecuencia simplemente del 2 o la frecuencia simplemente del 16. Yo tengo que ver es entonces cuántos datos recogí yo que están entre 2 y 16, independientemente que dentro de esos datos hayan algunos repetidos. Bien, entonces por eso nosotros teníamos acá señalado esto con colores y dijimos que de 2 a 16 estaban el 2, el 3, el 4, el 5 y el 11. Entonces de 2 a 16 tenemos simplemente 5 datos y por eso es que aquí aparece 5 datos. Bien, y acá el siguiente intervalo es de 17 a 31 y entonces miramos cuántos datos habían de 17 a 31 y dijimos que eran 8. Y así sucesivamente hicimos con cada uno de los intervalos. Bien, de aquí para adelante las frecuencias se determinan igual que en los datos no agrupados. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia entre el total de datos, la relativa porcentual es multiplicar la relativa por 100, la acumulada es la sumatoria de las frecuencias absolutas, la acumulada relativa porcentual es tomar la frecuencia acumulada y dividirla entre el total, que es 31 en este caso, y la frecuencia acumulada relativa porcentual es la frecuencia acumulada relativa por 100. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nosotros llegamos ayer. Bien. Ahora nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central en los datos agrupados, que utilizan fórmulas diferentes a las que nosotros teníamos en los datos no agrupados. En los datos no agrupados, un promedio se sacaba sumando los datos y dividiéndolos entre el total. Acá no. Acá nosotros no podemos sumar los datos simplemente y dividirlos entre el total porque resulta que nosotros podemos tener muchísimos datos. ¿Ya? Y como los datos se analizan en grupos, entonces se crean unos criterios para calcularlos en grupos. Para calcular el promedio en datos agrupados aparece una columna o un dato que ya nosotros tenemos, que es la marca de clase. Entonces, ¿qué se debe hacer? Ya yo tengo mi tabla de frecuencia, ¿verdad? Entonces, en mi tabla de frecuencia yo tengo la frecuencia absoluta de cada intervalo y tengo la marca de clase de cada intervalo. La fórmula me dice, sume el producto de haber multiplicado cada frecuencia por cada marca de clase. Eso, en otras palabras, ¿qué es? Que yo me remito al ejercicio. Si se dan cuenta, cada intervalo tiene su marca de clase y tiene su frecuencia. ¿Listo? Lo estamos observando. Les voy a regalar otro poquito de zoom.
Cada intervalo tiene su marca de clase y su frecuencia. ¿Qué me dice la fórmula? Que yo debo multiplicar cada cosita de estas, es decir, el 9 por el 5, el 24 por el 8, el 39 por el 6, el 54 por el 5, el 69 por el 1, el 84 por el 6, y el producto de cada multiplicación debo sumarlo. ¿Sí? Si yo lo hiciera manualmente, eso fuera así. Yo primero debo multiplicar cada uno, tener los resultados de cada multiplicación y esos resultados de cada multiplicación sumarlos, ¿verdad? Sumarlos y luego dividirlos entre ¿quién? Entre n. ¿Ya? Pero en Excel existe una manera más práctica de hacerlo. Yo lo podría hacer así en Excel. Insertar unas multiplicaciones y unas sumas, ¿verdad? Pero existe una función en Excel que me hace eso, que me multiplica y luego me suma. Esa función se llama suma producto. Entonces, para calcular la media, en Excel nosotros utilizamos una función que se llama suma producto. Vamos a buscarla acá en las fórmulas y yo le voy a decir, busca suma producto. Ir. Ahí está. Esta función suma producto, ¿qué hace? Me dice, dígame cuál es la matriz o cuál es la columna donde están los primeros datos que voy a multiplicar. Bien. Luego dígame dónde están los datos de la segunda columna que voy a multiplicar. Entonces, para la primera columna, nosotros escogemos los datos de la marca de clase. Bien. Y para la segunda columna son los datos de las frecuencias. Por eso es importante que ya yo tenga lista la tabla de frecuencias al momento de calcular las medidas de tendencia central. Córdoba. Bien. Entonces, aquí ya nos dio, este 1314 es el producto de haber multiplicado cada uno de estos datos y luego el resultado de la multiplicación haberlo sumado. ¿Sí? Si quieren, hagan el ejercicio ustedes ahí con la calculadora, si tienen la calculadora a la mano. Lo podemos insertar manual aquí en Excel. Manual es, abro paréntesis y digo 9 por 5, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 24 por 8, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 39 por 6, cierro paréntesis, más, abro, 54 por 5, más, esto por más. Listo, ahora lo podemos hacer manual y es facilito porque tenemos poquitos intervalos, nada más tenemos 6 intervalos. Pero hay veces en que hay análisis de datos donde tenemos 15, 20, 25 intervalos e introducir esto manual es engorroso. Entonces, por eso hacemos uso de la fórmula suma producto. Si yo le doy enter a esto, me va a dar lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? 1314. ¿Qué hice yo ahí en la fórmula? En las fórmulas tengo la multiplicación de cada marca de clase por cada frecuencia y a su vez la suma de esos productos que están ahí. Por eso coloco entre paréntesis, disculpen, coloco entre paréntesis para que Excel sepa que primero debe multiplicar y que lo que quedó de la multiplicación lo debe sumar. Si yo no le coloco el paréntesis, el resultado va a ser diferente porque Excel prioriza las operaciones teniendo en cuenta las reglas aritméticas. Primero multiplica y divide y luego suma y resta. ¿Ya? Entonces, es mejor utilizar los símbolos de agrupación. ¿Listo? Entonces, pero eso que está ahí no es la media, porque eso que está ahí apenas es la parte de arriba, donde dice sumatoria de cada frecuencia por cada marca de clase. Debo dividirlo entre n. Entonces, yo le doy aquí, le puedo dar aquí mismo, entre el valor de n. El valor de n nosotros lo tenemos en el total o lo tenemos acá arribita. Aquí arribita tenemos n. Y le damos enter. ¿Sí? Si yo lo voy a hacer con esto acá, tengo que agregarle otro paréntesis para decirle, primero haga todo lo de arriba y después de que hagas todas esas multiplicaciones y esas sumas, divídelo con este valor. ¿Bien? Si yo no le coloco ese paréntesis grande por fuera, este paréntesis que está aquí, que tienen que encierra a todas las sumas y los productos en uno solo,
¿Qué hace Excel? Excel simplemente va a hacer esas multiplicaciones y esas divisiones, pero el único que va a dividir entre 31 es el último dato. Y el resultado de esa división lo va a sumar con los demás. Por eso es importante el tema de los paréntesis. Y se dan cuenta que da lo mismo. Haber insertado la fórmula manual o haber utilizado suma producto nos lleva a nosotros exactamente al mismo dato. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Cómo interpretamos nosotros este 42.38? ¿Cómo interpretamos nosotros este 42.38? En primera instancia, remitámonos al tipo de variable que estamos trabajando. Las unidades defectuosas son una variable cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Repito, son cuantitativas, muy bien. Ahora, pueden contar. dentro de las cuantitativas, ¿será discreta o continua? Miércoles. ¿Será discreta o continua? Recuerden que la discreta es la que solo puede tomar valores enteros y la continua es la que puede tomar cualquier valor intermedio. ¿Es discreta o es continua? Continua, profe. ¿Es continua? ¿Seguro, Henderson? ¿Será que yo puedo tener 2.5 unidades defectuosas, Henderson? No, señora, no, señora. No, señora, no, señora. Entonces quiere decir que es discreta. Bien, entonces como es una variable discreta, ¿será que yo puedo dejar esta respuesta así, este promedio así, 42.38? Yo puedo tener 42.38 unidades defectuosas en promedio. No. No. No, ¿Qué porque tenemos que acaba de hacer? decir aproximarla, ¿no? Aproximarla en este caso al entero más cercano. ¿Queda en? Profe, ¿no quedaría en Quedaría 42? en 42. Perfecto, queda en 42 unidades. Voy a escribirlo porque tengo el igual. Esto es 42 unidades. Le coloco aquí aprox. Listo, entonces por eso es que es importante que yo tenga en cuenta el tipo de variable cuando estoy haciendo el análisis para expresar la respuesta. Si fuese una variable continua, yo pudiera dejarlo así, decir que en promedio tengo 42.38 kilogramos, porque el kilogramo sí puede tomar unidades intermedias, porque el peso es continuo. Pero esta, en este caso, como es discreta, yo no la puedo expresar así en la respuesta, porque cuando yo vaya a escribir esto, yo tengo que decir, en promedio, cada línea de producción está sacando 42 unidades defectuosas aproximadamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí, señora. Porque es ¿Alguna una pregunta? variable discreta, porque es un valor. Profe, ¿cuándo yo entonces puedo usar una variable que sea continua? Cuando sea Depende líquido. del caso en el que estés, por ejemplo. Líquidos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú trabajas en una empresa, una harinera. Entonces en la harinera están teniendo un problema con el llenado de las bolsas. Y resulta que hay unas bolsas que están saliendo con más o menos cantidad que los límites de tolerancia permiten. Entonces esas cantidades o ese peso de esas bolsas está expresado en kilogramos.
Entonces, como eso está expresado en kilogramos, tú ahí vas a analizar una variable continua. Entonces, cuando tú expresas los resultados, tú puedes manifestar esos resultados utilizando decimales porque el peso te Decimales. permite expresar cantidades decimales. Entonces, ¿sabes qué? Continua decimales y discreta número entero. Así me lo voy a Enteros, aprender. es Así que me lo el voy a concepto aprender. se los dice. El concepto les dice, la variable discreta es aquella que solo puede tomar valores enteros y la variable continua es aquella que puede tomar valores intermedios. Los intermedios en los enteros son los decimales. Por eso les recordaba ayer la recta numérica. Bien, vamos bien hasta acá, ¿verdad? Entonces, la siguiente medida de tendencia central que nosotros analizamos, ya calculamos la media. Bien. Ya calculamos la media. Ahora vamos a calcular la moda. Si se dan cuenta que aquí ya la moda cambia, nosotros en los datos no agrupados, la moda simplemente era el dato que más se repetía o el dato con mayor frecuencia absoluta. Bien. Para nuestro caso acá, ya la moda tiene una fórmula y esa fórmula maneja unos elementos. Estos elementos que están aquí debemos tenerlo en cuenta muy claramente. Entonces, dice el límite real inferior de la clase modal. Lo primero que yo tengo que identificar para saber de dónde voy a sacar yo estos datos para calcular la moda es remitirme a mi tabla de frecuencia. Por eso es importante tener la lista. Entonces, la moda, yo tengo que determinar primero cuál es la clase modal. ¿Cómo creen ustedes que se determina la clase o el intervalo donde está la moda? Y tengo que decir dónde está la moda y no qué es la moda, porque acuérdense que como es un intervalo contiene muchos datos. Entonces, como contiene muchos datos, cualquiera de ellos puede ser la moda. ¿Cómo creen ustedes que se identifica el intervalo de la clase modal? Teniendo en cuenta qué cosa. Nos hablan aquí, para calcular la moda, nos hablan de una clase modal. Quiere decir que yo tengo que saber. ¿Diga? El que más se repite. Exactamente, tengo que mirar cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia o el que más o en el de donde más se repiten los datos. Pero vamos a utilizar el de la denominación técnica. Tengo que mirar el intervalo donde tenemos la mayor frecuencia o el mayor número de datos concentrados. En este caso se trata de esta clase. Entonces, ¿yo qué hago? Yo la marco, la señalo con un color para no perderme y entonces le coloco aquí al lado. Clase modal. ¿Por qué? Porque esa clase va a ser el punto de referencia para los datos que yo voy a utilizar. ¿Listo? El primer paso para calcular la moda es mirar cuál es la clase modal. La clase modal será aquella que tiene la mayor frecuencia absoluta. Y viene la pregunta, profe, ¿y si hay más de una con la misma frecuencia? Entonces tengo diferentes modas y tendré que repetir la operación con cada una de ellas. ¿Listo? Tengo que repetir la operación con cada una de ellas. Entonces tenemos la clase modal. Entonces me remito a la fórmula. La fórmula dice, el primer dato que usted debe tener en cuenta es el LI, el límite real inferior de la clase modal. ¿Cuál es el límite real inferior de la clase modal? Entonces ya quiere decir que voy a mirar datos que están aquí. Tengo que ubicar cuál es el límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior de la clase modal? 17. Ese es el límite inferior. ¿Cuál es el real inferior? 31.5. 16.5. 16.5. Límite real inferior, no límite real superior. Límite real inferior. Entonces tenemos aquí que este es el primer dato que va en la fórmula. Entonces yo comienzo a escribir mi fórmula. Más o igual y selecciono la celda donde está ese datico. ¿Bien? Recuerden que ustedes, esa fórmula que yo estoy insertando aquí no es fija. Profe, porque baja no un van a poquito ser la siempre las pantalla mismas porque nos celdas. queda acá en el micrófono, por fin, bájalo un tris. Gracias. ¿Así? Ok. Así, Déjeme gracias. un poquitico aquí para que queden las columnas, que se vean los datos de arriba. ¿Así está bien? O le voy a bajar un poquito el zoom para que suba. Voy a bajarle un poquito el zoom para que suba, para poder subir bien la pantalla. ¿Ahora sí?
Gracias. Gracias. Listo, perfecto. De todas maneras voy a subir la fórmula aquí arribita para que no haya inconvenientes para ustedes. Vamos a pegarlas más hacia arriba, teniendo en cuenta el espacio. ¿Listo? Entonces, pero la fórmula de la moda no es solamente ese dato. ¿Qué más nos dice la fórmula? La fórmula nos habla de un triangulito. Ese triangulito se llama delta. Cuando ustedes vean ese triangulito significa variación, ¿sí? Variación. Entonces vamos a tener dos deltas. El delta 1, que está aquí arriba, y el delta 2, que aparece sumado nuevamente con el delta 1 abajo. Entonces la fórmula es límite real inferior de la clase que contiene la moda más el delta 1 más, entre delta 1 más delta 2 por W. Pero ¿de dónde sacamos nosotros esos delta? ¿Verdad? ¿De dónde vienen esos triangulitos? Quiere decir que yo antes de comenzar a calcular la moda debo determinar los triangulitos. Entonces yo coloco aquí. Vamos a insertar el símbolo para que les quede claro. Insertar el símbolo. Símbolo. Aquí está. Insertar una ecuación. Vamos a insertar delta 1, el símbolo. Aquí está el triangulito, por aquí está. Insertar, cerrar. Entonces delta 1. Delta 1 y delta 2. Delta 1 será igual y delta 2 será igual. ¿Cómo sacamos nosotros delta 1? Delta 1 nos dice, a la fórmula acá, que delta 1 es, y les voy a ampliar la diapositiva, delta 1 es el exceso de la frecuencia de la clase modal sobre la clase inmediatamente anterior. Eso quiere decir que yo debo tomar la frecuencia de la clase modal y restarla con la frecuencia de la clase anterior. Entonces me voy a ir a mi tabla de frecuencia y tengo que mirar más. Esta es la clase modal, ¿cierto? Esta es mi frecuencia. La frecuencia de la clase modal es 8. ¿Listo? La frecuencia de la clase anterior es 5. Y la frecuencia de la clase siguiente es 6. ¿Listo? Quiere decir que delta 1 se saca tomando la frecuencia de la clase en la que estoy, es decir, más o igual la frecuencia de la clase en la que estoy, y la resto con la frecuencia de la clase anterior, la resto con este caso con 5, ¿verdad? Y delta 2 es la frecuencia de la clase en que estoy, restándola con la frecuencia de la clase siguiente. Ahí tenemos los dos deltas. ¿Sí está claro eso? ¿O lo repito? Profe, si lo puede repetir, sería mucho mejor. Mucho mejor, listo. Sí, Entonces, señor. Gracias. borro los deltas de aquí. Entonces, nosotros tenemos que en la fórmula nos pide a nosotros dos deltas. Nos pide delta 1 y nos pide delta 2. Este es el mismo delta 1. Entonces, ¿cómo se calcula delta 1? Delta 1 dice exceso de la frecuencia de la clase modal sobre la clase inmediatamente anterior. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es posicionarme en la columna de frecuencia. La columna de frecuencia, que es esta que está aquí. Me posiciono en la frecuencia de la clase modal, que fue la que señalamos en azul. ¿Listo?
Entonces me dice, exceso de la frecuencia de la clase modal sobre la clase inmediatamente anterior. Quiere decir que debo tomar la frecuencia de la clase modal y restarla con la frecuencia de la clase anterior. Más la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Sí, señora. Ahora, delta 2 es el exceso de la clase modal sobre la frecuencia de la clase siguiente. Entonces debo posicionarme en la frecuencia de la clase modal y restarlo con la frecuencia de la clase siguiente. De ahí salen esos deltas. ¿Bien? Entonces, ahora que ya yo sé el valor de los deltas, tengo que terminar de escribir la fórmula de la moda. La fórmula de la moda que me dice que es más el delta 1 sobre el delta 1 más, abro paréntesis aquí otra vez, delta 1 más el delta 2, ¿verdad? Y todo eso multiplicado por W. W ya nosotros lo tenemos. ¿Dónde? Es ese W que nosotros calculamos ahorita para saber cuántos datos había en cada intervalo. Bien. Entonces la moda nos dio 25.5. Hacemos la misma reflexión de ahorita. Como se trata de una variable que es discreta, yo no la puedo expresar así. Entonces 25.5 es aproximadamente ¿cuánto? 25. 26. 26. Ah, sí, porque ya a partir del 5. Ya está en 5. Sí, señor. Sí, aproximadamente 26 unidades. ¿Cómo sé yo que la moda quedó correctamente calculada? El dato que a mí me da debe estar contenido en el intervalo donde está la moda. Si se dan cuenta, el intervalo va de 17 a 31. 26 está entre 17 y 31. Sí, entonces es posible que esté bien el cálculo. ¿Sí? Si nos hubiese dado otro dato ahí todo extraño, por ejemplo, 42. Miércoles, ¿cómo así que la moda es 42 y el intervalo va de 17 a 31? El intervalo que dijimos que es la clase modal, por eso la señalamos aquí así. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, usted todas esas fórmulas las comparte en Facebook. Lo que está en la presentación. Sí, señora. Es lo que les estaba diciendo ahorita, que yo lo había compartido, pero estaba solamente hasta lo que vimos la semana pasada. Entonces yo bajé la presentación para subirla ahorita a esta que ya tiene la información hasta esta clase. Ok. Listo, profe. Igual yo les estoy compartiendo también el Excel. ¿Bien? Listo, entonces ahora vamos a calcular la mediana. La mediana es la siguiente medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central que estamos calculando son la moda, la media y la mediana. Entonces ya tenemos la media, tenemos que alguien está pidiendo ingresar al ¿quién es Estela Anzola? Creo que es Mayra, ¿no? Ella tiene nombre artístico. Así se llama la. Bueno,
Entonces, la siguiente medida de tendencia central que vamos a calcular es la mediana. La mediana tiene una fórmula también un poquito... Les decía a ustedes la semana pasada que las fórmulas ya de estos datos agrupados son un poquito más complejas, por eso pues se requiere mayor atención. ¿Por qué? Porque no son fijas, o sea, son fijas las variables de dónde las voy a sacar, pero no son fijas en cuanto al Excel que les estoy cargando, no es que ustedes siempre van a utilizar las mismas celdas que yo utilicé, todo depende de el dato donde esté ubicado. Bien, por eso es que deben estar atentos a la orientación de cómo sé yo qué datos utilizo para calcular la moda, qué datos utilizo para calcular la mediana, ¿sí? Y en el caso de la moda, el punto de referencia era ese, la clase modal que señalamos en azul. Y dijimos que la clase modal era modal porque ahí estaban los datos que tenían la mayor frecuencia, la mayor F. Así como esos datos, así como la moda tiene una referencia para poder ser calculada, la mediana también tiene una referencia para poder ser calculada. Y en la mediana ya no nos vamos a ubicar, para saber cuál es la clase que contiene la mediana, ya no nos vamos a ubicar en la frecuencia, sino que nos vamos a ubicar en esta última columna sobre las cuales de pronto había muchas preguntas. Pero si ustedes se dan cuenta, esta última columna se utiliza para lo mismo en los datos no agrupados. ¿Se acuerdan que en los datos no agrupados nosotros nos podíamos posicionar en esta columna, mirábamos cuál era la primera que había pasado por el 50% o la que contenía el 50% y ahí estaba la mediana? Bueno, acá también sucede lo mismo. Nosotros nos posicionamos en esta columna, miramos cuál de los intervalos tiene el primer porcentaje que haya pasado sobre 50 o que contenga el 50 y en esa clase está ubicada la mediana. Entonces, en este caso, ¿cuál es la clase que tiene concentrado el 50% de los datos? $61. 61, exactamente. Pero ¿cuál es la clase? ¿Cuáles son los intervalos? Jason se salió de la... Jason, envía la solicitud de nuevo para admitirte. Bien. Entonces, decíamos que en el 61, pero el intervalo del 61 es 32 a 46. ¿Sí? $32 a 46. Entonces nosotros hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a darle un colorcito y vamos a identificarle, vamos a decir que esto que está aquí es la clase de la mediana. Bien, entonces ya tenemos ubicada la clase de la mediana. ¿Por qué debemos ubicar la clase de la mediana? Porque en la fórmula de cálculo nos pide, debemos tener un punto de referencia, así como teníamos un punto de referencia para la moda. Bien. Entonces, para la moda, nosotros teníamos un punto de referencia. Bien, entonces nosotros teníamos un punto de referencia para podernos ubicar. ¿Por qué? Porque resulta que para calcular la mediana, nosotros necesitamos conocer el límite real inferior de la clase que contiene la mediana. Necesitamos conocer la frecuencia acumulada anterior de la clase que contiene la mediana y la frecuencia de la clase que contiene la mediana. W ya lo sabemos, N ya lo sabemos, ¿bien? Pero estos son datos que nosotros vamos a sacar, este dato de aquí, este dato de acá y este dato de acá. ¿De dónde salen? De la tabla de frecuencia que construimos. Entonces, límite real inferior de la clase de la mediana. Frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Y frecuencia de la clase de la mediana. Esta es frecuencia acumulada y esta es frecuencia normal, absoluta. Bien, entonces vámonos a la tabla para ubicarlos. Límite real inferior de la clase que contiene la mediana. ¿Cuál es el límite real inferior? Dígame.
31.5. 31.5. 31.5, muy bien. Frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene la mediana. ¿Se acuerdan cuál es la 19, columna de la frecuencia? Frecuencia acumulada anterior. 24. Anterior. 13. Anterior. 13. Sí. ¿Verdad? No super, ¿no qué? No inferior. ¿Cómo es? No siguiente es la cosa. No siguiente, es anterior. Anterior, 13. Frecuencia acumulada anterior. 13. ¿Bien? Frecuencia acumulada anterior. Y frecuencia de la clase que contiene la mediana. ¿Frecuencia de 29. qué? Frecuencia de la clase que contiene la mediana. Frecuencia de la clase que contiene la mediana. 6. 6, muy bien. Entonces miren que nos ubicamos aquí, se los voy a colocar en rojo, el 31.5, el 13 que es la frecuencia acumulada anterior y el 6 que es la frecuencia de la clase de la mediana. Esos son los datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Repito las variables. Límite real inferior de la clase que contiene la mediana. Límite real inferior de la clase que contiene la mediana. ¿Bien? Dice, más, abro paréntesis, n sobre 2. Ah, pero ya n yo no la tengo que calcular porque ya yo n la tengo aquí arribita. Acuérdense que la tenemos aquí arribita. Aquí arribita está n. ¿Listo? Después dice, menos la frecuencia acumulada anterior de la clase que contiene la mediana. Entonces, la frecuencia, bueno, la clase que contiene la mediana es esta amarilla, la frecuencia acumulada es esta, pero la anterior es esta, 13. Por eso, entonces, la frecuencia acumulada anterior es 13, porque no es de la clase de la mediana, sino la anterior a ella, ¿vale? Y por último, nos pide la frecuencia de la clase que contiene la mediana, o sea, de la F, y esta sí es de la línea amarillita, entonces es 6. Y todo eso lo tenemos que multiplicar por W, pero yo W no lo calculo de nuevo porque W ya yo lo tengo acá arribita, que es este que está acá. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Ubicamos los datos. Entonces, por eso es importante tener bien ordenadita, bien hechecita la tabla de frecuencia. Bien, entonces la fórmula me dice, límite real inferior de la clase que contiene la mediana. Entonces digo, más o igual. Límite real inferior de la clase que contiene la mediana. Más. Abro paréntesis. Y abro un paréntesis 2 porque un fraccionario que tiene unas operaciones arriba y unas operaciones abajo. Dice n sobre 2. Busco n y lo divido entre 2. Cierro el paréntesis. Ese n entre 2 debo restarlo con la frecuencia acumulada anterior. Menos. Profe, se está la escuchando celda bastante del 3. distorsionado. Apaga el abanico, profe, o ruédalo. No, no es eso. ¿Ya? Pronto era porque tenía caído el auricular, que ya me duele el oído. Bien, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, señora. Bien, entonces repito aquí. La mediana me dice que se calcula teniendo en cuenta el límite real inferior de la clase que contiene la mediana y eso lo debo sumar, porque me dice que lo sume, con la operación que yo hago entre n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia de la clase, que son los datos que ubicamos ahorita. Entonces yo abro varios paréntesis porque tengo varias operaciones que hacer. Una de las operaciones que tengo que hacer es la de n sobre 2. N sobre 2. Cierro el paréntesis. Eso lo debo, me dice
Debo restarlo. Restarlo con la frecuencia acumulada anterior de la clase de la mediana, que es esta. Cierro el paréntesis para completar la operación de arriba, ¿cierto? Ahora, todo eso va dividido entre la frecuencia de la clase que contiene la mediana. Cierro el paréntesis para decir que ya hice ese bloque. Y todo eso se debe multiplicar por W. El valor de W es este que tenemos acá. Bien. ¿Cómo sabemos nosotros que la mediana está, o cómo tenemos indicios nosotros de que la mediana está correctamente calculada? Lo mismo que con la moda. Debe quedar, el dato que nos quedó, debe estar dentro del intervalo. Recordemos que por tratarse de una variable discreta, no la podemos dejar así, tenemos que aproximarlo. ¿Esto es aproximadamente cuánto? 38. 78, profe. 38. Aproximadamente 38 unidades. Y 38 es un dato que está entre 32 y 46. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, no hay preguntas hasta ahora. Listo, entonces hasta ahí son las medidas de tendencia central. Estas que tenemos aquí son las medidas de tendencia central. ¿Sí? Tenemos la media, la moda y la mediana. Pero se acuerdan que nosotros también habíamos hablado en los datos no agrupados de las medidas de dispersión. Bien, las medidas de dispersión siguen siendo la varianza y la desviación estándar. La varianza se calcula de este modo que está aquí, si es muestral, y de este otro modo si es poblacional. Nosotros estamos manejando muestras porque estamos manejando porciones pequeñas de información, estamos trabajando con la letra N minúscula, entonces hacemos el cálculo con la fórmula de arriba. Lo mismo en la desviación estándar, hacemos el cálculo con la fórmula de arriba. Bien, entonces si se dan cuenta, esta variable que está aquí dentro de la tabla de frecuencias, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta variable que señalo? Yo voy a utilizar el puntero. Esto que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué frecuencia es esa? Profesor, es una I. Una F, no estoy señalando la I, estoy diciendo que me digan cuál, porque la I quiere decir que es la frecuencia de un dato, ¿ya? Ah, ok. Pero la F, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? La F es una
Frecuencia absoluta, profe. La frecuencia absoluta, muy bien. Y la M sub I es la... Esa es la media. ¿Cómo se llama? Marca de clase. Marca de clase. Y ¿Qué esta M es? X con esta rayita arriba es el... Media. La media, muy bien. Quiere decir que la varianza es la sumatoria de haber restado cada marca de clase con la media. Nosotros tenemos ¿cuántos intervalos? 6. Quiere decir que tengo 6 marcas de clase. Quiere decir que esta operación se va a hacer 6 veces. Entonces tengo que retomar cada media, cada marca de clase, restarlo con la media, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia de esa clase. En otras palabras. Y me voy al ejercicio. Yo, la varianza la debo calcular utilizando esta columna y este dato que tengo acá. Este dato que tengo aquí. ¿Bien? Porque ya calculamos la media. ¿Listo? Pero entonces debo hacer esto, o sea, tomar esto, restarlo con esto, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo con esto. Luego tomar esto, restarlo con esto, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo con esto. Debo hacer la operación 6 veces porque tengo 6 intervalos. Si yo tuviera 7 intervalos fuera todavía mayor, más complejo el manejo de estos datos. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que introducir la fórmula. La fórmula nos dice que es la sumatoria de F por M menos la media, o sea, frecuencia por la marca de clase menos la media al cuadrado. Esto quiere decir que debo abrir un paréntesis, colocar la frecuencia, que en este caso es 5, multiplicarla por, ¿sí? Abro paréntesis, la marca de clase menos la media, cierro paréntesis y eso lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto lo hacemos nosotros utilizando una fórmula. Yo puedo elevarlo al cuadrado con un símbolo, pero ahora no encuentro en el teclado el bendito símbolo de elevarlo. Entonces lo vamos a hacer con potencia. Busco en las fórmulas, la fórmula de potencia, porque eso es una potencia, ¿verdad? Voy a aceptar. ¿Potencia de qué? Entonces yo aquí es donde yo escribo, ¿qué es? La marca de clase menos la media. ¿Y la potencia cuál es? La tengo que elevar al cuadrado. Aceptar. Aceptar. ¿Bien? Entonces yo esa operación la tengo que repetir varias veces. Entonces lo que hacemos nosotros es copiar la fórmula, ¿verdad? Copiamos la fórmula para no tener que entrar a insertarla otra vez. Y lo que hacemos es sustituir la celda. Entonces, si ahorita era J10, porque J10 es la columna donde está la frecuencia, entonces ya la que sigue no es J10, sino J11. Entonces yo lo que hago J11, ¿verdad? Por la marca de clase que ya no es I10, sino I11, y dejo igual en la media, porque la media sí es la misma. ¿Sí? Más. Lo mismo, ya no es 11, sino 12. 12, la única que dejo igual es la de la media, porque la media no la estoy cambiando. Y se dan cuenta que enseguida van apareciendo seleccionadas las celdas abajo en la medida en que ya las voy relacionando en la fórmula, ¿sí? Entonces J13
con I13, J14, que es la frecuencia, con I14, que es la marca de clase, más J15, que es la última frecuencia que nos aparece ahí, que es 6, y 15, que es la última marca de clase. Si se dan cuenta, ya se seleccionaron todas. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces yo le coloco otro paréntesis y otro paréntesis para indicar que todo eso es una sola operación, es la operación de arriba, y eso me dice que debo dividirlo entre n menos 1. Entonces yo debo escribir acá al final, entre, abro paréntesis, n, que es 31, menos 1. Bien. Esa fórmula es un poquito compleja porque implica seleccionar muchos datos, por eso se tiene que hacer con cuidadito. Lo siguiente es la desviación estándar. La desviación estándar es sumamente sencilla. La desviación estándar es sumamente sencilla, ¿por qué? Porque la desviación estándar simplemente es sacarle la raíz cuadrada a lo que tenemos ahí en la varianza. Entonces nosotros vamos a más o igual y buscamos la fórmula que se llama raíz. Y escogemos el dato al que le vamos a sacar la raíz y damos enter. Ya. Entonces la más compleja de todas es la varianza. Ahora, miren el dato que nos dio. Ayer nosotros decíamos que un dato de varianza está correcto, o decir, la dispersión de los datos está comportándose normalmente cuando nosotros tenemos valores de varianza que van entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Y esta varianza cuánto nos dio? 0 y 1. 0 y 670. 0 y 1. 0 y 1. 670. 0 y 1. 670. Profe, disculpe, la desviación estándar, ¿cuál fue el dato que usted tomó? El de la desviación estándar se toma el dato de la varianza. Uno le saca la raíz cuadrada a este dato que te dio aquí. Esto que está aquí es la raíz cuadrada de esto que está acá. Por eso es sumamente fácil. Lo difícil es calcular la varianza. Ahora, en la práctica, cuando uno analiza muchos datos, tantos datos como estos, uno no utiliza Excel. Uno utiliza otras herramientas estadísticas como por ejemplo Minitab, SGPS o StatGraphic, donde uno simplemente introduce los datos, hace una configuración de la aplicación y eso genera todos los cálculos de las medidas de tendencia central, sea de datos agrupados o de datos no agrupados, porque son aplicaciones estadísticas. Bien, desafortunadamente el SENA solamente tiene licenciado de SGPS y no lo tiene licenciado para formación, sino para investigación. Solamente hay una sala que tiene computadores con SGPS. ¿Preguntas hasta aquí? ¿De qué les sirve a ustedes de pronto que yo les pase este Excel? Que ustedes se ubican, cuando se ubican, por ejemplo, en las fórmulas,
se dan cuenta de pronto qué datos fue los que yo tomé o qué datos qué datos son los que ustedes tienen que tomar para hacer la operación. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer la media, saben que van a utilizar la fórmula suma producto y que en esa fórmula suma producto ustedes deben escoger la columna de la marca de clase y de la frecuencia, porque son las que miren, las que él les señala cuáles son los datos que tomaron. Para no dañar la fórmula, ustedes siempre que entren salgan con Enter, no salgan con el mouse. Bien, para la moda también ustedes pueden observar cuáles fueron los datos que se tomaron porque él se los resalta. Y ustedes comienzan de pronto a entender y se los relacionan con la forma que aparece acá. Ustedes dicen, ah, bueno, listo, de aquí fue que la profesora sacó esto, lo otro. Voy a dejar de grabar aquí.